Bien, estamos listos, hermanos, ya para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que a esta hora nos ven en nuestro canal de YouTube. Así es que un cordial saludo para ustedes en este domingo 9, ¿no? 9 de abril de este 2023. También a la iglesia local que hoy está aquí con nosotros, un saludo para todos ustedes. Bien, hermanos, vamos a arrancar para que nos rinda el tiempo, invitándolos a todos que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Busquen sus Biblias el libro de Lucas capítulo 23 y mientras usted lo busca, animar a toda la gente ahí en el video también de que usted busque una Biblia, la tenga cerca, anote, ¿no? Cuestiones de todo lo que oiga que tenga que ver con la palabra de Dios para que no le metan gato por liebre, ¿no? Al mejor estilo de los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Imagínense que los hermanos de Berea pesaban lo que escuchaban de los apóstoles de Jesús. Imagínense usted, si se pesaba lo de los apóstoles de Jesús, ¿cómo no vamos a pesar lo que escuchemos hoy en día? Dígalo el que lo diga, ¿no? De hecho, la palabra dice que si aún un ángel del cielo le viene a uno a hablar de un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sea anatema, ¿no? Entonces, imagínense ustedes. Pero bueno, Lucas 23:33, vamos a leer un versículo nomás y tengan marcado ahí Lucas porque vamos a estar moviéndonos ahí en Lucas. Lucas 23:33 dice la palabra del Señor. Leamos desde el 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos como miembros de tu iglesia de poder reunirnos en torno a ella, Señor. Meditarla, entenderla, aceptarla, pero sobre todo vivirla, Señor, que es lo más importante. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, las familias que ellos representan. Y nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir este consejo. En el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, hace 8 días estábamos recién arrancando lo que, en el argot más que todo mundial, católico, se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, que para algunos pues obviamente es un tiempo de regocijo, otro tiempo de descanso. Cada uno obviamente lo usa a su mejor manera. Algunos le darán más importancia a lo espiritual, otros a la parte de recreo, otros hacen un equilibrio. Está bien, ¿no? O sea, no tenemos problema con eso, ¿no? Pero sí les decía hace 8 días que iniciaba ese domingo toda una semana de un despliegue religioso, ¿eh? De hecho, usted lo pudo haber visto, ¿no? Toda la semana era un bombardeo de versículos y de crucifijos y de todo, y meditaciones y reflexiones. Pero bueno, ya hoy termina, ¿no? O sea que mañana más de uno volverá ¿a qué? A su normalidad, ¿no? ¿Y cuál es su normalidad? Pues algunos poniendo cosas mundanas, chistes, memes, volviendo a lo de todo el mundo, ¿no? A la normalidad. Cuando la normalidad, ¿cuál debería ser? Que uno siempre tenga presente ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Siempre. No una semana al año, todo el año, toda la vida. Por eso es que ahora cuando termine la prédica vamos a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Y ahí dice que eso debemos hacerlo ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y así debería ser nuestra vida santa, no una semana, sino una vida santa. Pero bueno, hay que lidiar con eso. Más de uno a partir de mañana guardará su traje religioso. Y bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, yo estaba viendo ahí en la televisión algunas de las procesiones que pasan, viendo películas o cosas de esas, y uno se pone a ver realmente todo el recorrido que el Señor hizo, ¿no? De todo lo que Él sufrió. Yo alguna vez que prediqué sobre la Semana Santa también, y estaba hablando precisamente de los 2 hombres de Emaús, que iban caminando y que el Señor se fue a la par hablando con ellos, y que ellos, como cuando uno viene de un espectáculo, de un show y se va y ya como aburridos iban ellos. Entonces yo mencioné de que esas 2 personas
venían ya de lo que había sido un show, ¿no? Y a mí casi me acribillan diciendo, pero ¿usted cómo se le ocurre decir que eso fue un show? Que todo lo que el Señor sufrió fue un show. Yo no digo que el sacrificio del Señor haya sido un show, pero sí lo que le hicieron pasar y de pasearlo por las calles de Jerusalén, eso fue un show. Ahora, ¿lo digo yo? No, lo dice la palabra, ¿no? Que de hecho está en Lucas 23:48, dice la palabra, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Entonces, ¿qué fue? Un espectáculo. Lo pasearon como ¿qué? Como un trofeo, ¿no? Pero bueno, eso está bien, ¿no? Haya cada uno que lo vea de esa forma. Entonces, viendo eso, y tenía cierta remembranza de mi niñez, cuando pasaba la Semana Santa allá en Colombia, en los pueblos. Usted sabe que la Semana Santa, la parte tradicional en los pueblos es muy solemne, muy pintoresca, ¿no? Hay cuadros en vivo y las procesiones son en vivo. Entonces uno veía, cuando empezaba la Semana Santa, bueno, ¿quién va a ser de Herodes? Necesitamos uno que haga, de hecho tengo un hermano que todos los años va al pueblo a que le laven los pies. Saludo allá, porque parece que tiene contrato a término indefinido. Saludo, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces uno viendo todos esos personajes, acuerda que alguna vez predicamos aquí sobre los personajes de la crucifixión, y que qué interesante era que uno se identificara con alguno, porque es bueno cuando usted lee la palabra, que usted identifique los personajes y se identifique con ellos para que usted sienta lo que esos personajes sintieron. Y siempre ponemos el ejemplo de Pedro cuando cantó el gallo y Pedro sintió la mirada del Señor y el dolor que Pedro sintió y dice la palabra que salió y lloró amargamente. Entonces, si uno se pone en los pies de Pedro, uno podría sentir el dolor que Pedro sintió cada vez que traiciona al Señor. ¿Cierto que sí? Entonces hay muchos personajes en los cuales usted podría identificarse, ¿no? Imagínese, está Herodes con todos los antecedentes que tiene Herodes y sus antepasados que son bien nefastos. Pilatos, que no dejaba de lavarse las manos siempre para que digan, a mí no me echen la culpa de nada, ¿no? Pilatos, los que decían Barrabás, 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 que muchos días antes decían ¿qué? Hosana, 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 pero que en una cuestión de días cambiaron de opinión. Simón de Cirene, que no fue que Simón de Cirene cargó la cruz del Señor, sino que lo pusieron a que la cargara. ¿Cierto que sí? Porque estaba ahí de espectador, viendo a ver qué era el tumulto, y le dijeron, usted, cargue la cruz, porque tenía que cargarla una milla por la costumbre aquella, ¿no? Pero ni sabía por qué, y yo, ¿por qué? Y yo, cárguela, ¿me entiende? Hay mucha gente cargando cruces que ni saben por qué. Hay mucha gente que ni sabe por qué es cristiana, ni saben por qué van a una iglesia, ni saben por qué siguen a Cristo, ni saben. Simón de Cirene, porque los obligan, porque tanta cosa, ¿no? Simón de Cirene, las mujeres de Jerusalén llorando por Jesús. Hay mucha gente llorando hoy en día por Jesús. Gente que se ve la película de la pasión y salen llorando. Y al ratito están otra vez en su mundalidad, en su pecado. ¿Qué le dijo el Señor a las mujeres? ¿Para qué lloran por mí? Lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Lloren por los que no creen. Amén, hermanos. Las mujeres de Jerusalén, los que se burlaron, decían, mira ese, salvó a muchos y no se pudo salvar a él. Hay gente que se burla de lo que el Señor pasó, de que los hay. Los que se daban golpes de pecho, ahorita lo acabamos de ver, que se daban golpes de pecho, ¿no? ¿Cuántas veces no estuvimos nosotros en la religión tradicional? Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿De qué sirvió eso? De nada, cuando la palabra dice que uno debe rasgar no las vestiduras y no rasgar ¿qué? El corazón. Hay que rasgar el corazón. José de Arimatea, discípulo secreto del Señor, siempre lo ocultó, pero cuando ya el Señor estaba muerto, dijo, yo soy discípulo de él, entréguenme en el cuerpo. Pero ya el Señor estaba muerto, ¿ya para qué? Pero bueno, se le abona a José de Arimatea haber puesto la tumba donde el Señor fue enterrado, ¿no? Bueno, el cuerpo estuvo ahí unas horas, ¿no? El ladrón que se arrepintió, porque había un ladrón que se arrepintió, otro ladrón que no. Entonces hay muchos personajes en los cuales uno debería saber con cuál se identifica. Y hay algunos datos que a lo mejor usted no conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distancia recorrió el Señor con la cruz? A veces uno no me pregunta eso, ¿no? ¿Qué distancia recorrió el Señor con la cruz? Bueno, en internet, hay allá en Jerusalén algo que se llama la Vía Dolorosa o de la Dolorosa, que es un sendero que sale desde Jerusalén y va hasta el Calvario, que de hecho hoy en día es turístico. Usted vaya a hacer el recorrido.
era alrededor de 3 kilómetros. Ahora usted dirá, pastor, pero 3 kilómetros no es tanto. Sí, pero 3 kilómetros subiendo. Los que practican ciclismo, los que no vemos ciclismo, saben que cuando uno dice último kilómetro, y eso demora como media hora. ¿Sí o no, David? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, 1 kilómetro subiendo, 1 kilómetro. Entonces fueron 3 kilómetros. ¿Cuánto pesaba la cruz? Más o menos 136 kilos. Es como llevar a una persona, ustedes se imaginan una persona de 136 kilos al hombro, 3 kilómetros en subida. Tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el Señor en la cruz? 6 horas. A las 9 de la mañana lo crucificaron. A las 12 del día vino la tinieblas y todo eso. Tinieblas no, es como ¿qué? Oscuridad, ¿cómo así? Y a las 3 de la tarde murió. Entonces son datos que uno dice, wow. Y uno ve la procesión y todo eso. Entonces, un dato interesante, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, y eso si no lo sabemos nos vamos a perder. No, pero es bonito saber por lo menos la historia, ¿no? Entonces, desde que el Señor hizo su aparición en público, hermanos, acuérdense que la Biblia dice que Él a lo suyo, ¿qué? A lo suyo vino. Entonces, venía con claridad tremenda a qué era lo que venía, ¿no? Entonces, como cuando uno va a algún lugar y uno como que está distrayendo de a lo que va y alguien te dice, bueno, no, a lo que vinimos, ¿entiendes? A lo suyo vino. ¿Y a qué vino Él? A muchas cosas, ¿no? Lo hemos mencionado aquí, vino a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino a casa, a recuperar lo que se había perdido, a darnos salvación, a limpiarnos con su sacrificio, tantas cosas, ¿no? Que Él vino a lo suyo vino, y durante esos 3 años más o menos larguitos de ministerio, ustedes saben que el Señor, desde que hizo su aparición pública, ahí fue totalmente público el asunto, predicó en sinagogas, predicó al lado de árboles, subido en piedras, al lado del mar, predicó en muchos lugares, ¿cierto? Por eso es que ahora que estaba viendo la película de Jesús de Nazaret, que no me la vi toda esta vez, y siempre hay pedacitos que cada año como que me conectan. Hay esa parte donde al Señor le dice Anás, ¿se acuerdan de Anás? El sacerdote que le dice, te hemos traído aquí para que nos cuentes de tu doctrina, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo, pero si yo he predicado en público, yo prediqué en todo lado, yo no he dicho nada en oculto. Pregúntele a quién, a los que me escucharon, pregúntenles a ellos. Bueno, entonces se ganó un golpe ahí por haberle contestado al sacerdote. Entonces, el Señor nunca hizo nada en secreto, siempre fue público el asunto, predicó. ¿Recuerdan del Sermón del Monte, que es el sermón quizás más largo o el más largo de que menciona la palabra? Mateo capítulo 5, 6 y 7, y uno de los más completos también. Pero bueno, lo que quería yo comentarles ahorita, de hecho por eso esta prédica se llama el Sermón de las 7 palabras, también acordándome de mi niñez, que ya a las 3 de la tarde cuando todo haya terminado allá, me acuerdo de mi papá, que siempre a las 3 de la tarde ponía en la radio el Sermón de las 7 palabras, ¿no? Realmente era católico el asunto, pero comenzaban a hablar de las 7 palabras, que realmente no son 7 palabras, son 7, algunas son palabras, otras son frases, ¿no? ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué nos da a entender ese sermón de las 7 palabras, o digamos las últimas 7 frases que el Señor dijo en la cruz? Que el Señor a lo suyo vino, ¿a qué vino? A predicar, a llevar las buenas nuevas. Y lo agarró la muerte en las últimas horas de vida, ¿haciendo qué? Predicando, enseñando, dando un mensaje, ¿no? Porque ese es todo un mensaje también, muy completo. Cada una de las frases es una prédica completa. Podríamos hacerlo así, pero vamos a irlo resumiendo básicamente porque por cuestiones de tiempo, ¿no? Otra enseñanza que nos da el Señor ahí es que cuando uno decide cómo quiere morir, por eso es que la muerte, de hecho en estos días que estábamos en la vela de una persona, del papá de una persona aquí en la iglesia, que reflexionábamos un poco sobre la muerte, ¿no? No me tocó hablar, pero reflexionaba yo. Y la muerte no es algo que ustedes no sepan, ¿no? A la gente no le gusta hablar de la muerte, ¿cierto que no? Pero la muerte es parte de la vida. O sea, si uno habla de la vida, ahí tiene que estar la muerte. Entonces uno tiene que hacer un inventario de la muerte, o sea, uno definir cómo uno quiere morir, ¿para qué? Para que eso le sirva a uno para decidir cómo quiere vivir. La manera en que uno viva te va a definir cómo vas a morir también. Entonces, si uno quiere morir como un siervo, pues uno debería vivir como un siervo. Entonces, si yo quiero que la muerte me agarre predicando, debería vivir ¿qué? Predicando, ¿cierto? Sirviendo. Por eso es que dice la palabra que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo haya haciendo ¿qué?
aquello que le dejó haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivió el Señor desde que salió en su ministerio? Predicando, enseñando. ¿Cómo murió? Predicando, enseñando. Así tiene que ser, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces vamos a hacer un recorrido, hermano, por esas 7 palabras, 7 frases. No todas están en Lucas, hay que ir de los diferentes evangelios, pero las 7 palabras o el sermón de las 7 palabras es muy conocido. Y vamos a empezar ahí en Lucas capítulo 23, vamos a ir al versículo 34, que es después de lo que leímos ahorita. Dice Lucas 23, 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra o la primera frase que el Señor dijo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben que Jesús estaba sufriendo uno de los que en esa época eran catalogados los castigos más severos que habían, que era el morir en la cruz. De hecho, la muerte en la cruz era destinada para lo peorcito, ¿cierto? Para grandes malhechores, o sea, condenados a muerte y todo eso. Y no solamente de la parte de la cruz ahí, sino que antes de eso ya había sido golpeado, azoteado, flagelado. Bueno, obviamente sus manos y sus pies clavadas en un madero y todo ese asunto. Entonces, de seguro que la gente que estaba muy cerca a la cruz, los soldados romanos, por cierto, porque la gente que crucificaban, pues no eran grandes personajes, tampoco no eran santos, ni mucho menos, eran malhechores y todo eso. Entonces, imaginémonos nosotros, esa gente, no al Señor, sino a los que crucificaban, lo que ellos podían decir en sus últimas horas de vida, ¿no? De seguro maldecían a los soldados, bueno, de todo, ¿no? Entonces, para los soldados seguro fue algo impactante el escuchar algo diferente, ¿no? Una persona ahí calmada, con dominio propio, enseñando, predicando, llevando todavía amor, aunque estuviera en sus últimas horas de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo terminó el Señor sus días? Perdonando. Y ahora, aquí hay dos enseñanzas tremendas de lo que el Señor dice ahí. Primero el Señor le dice al Padre, Padre, perdónalos. O sea, ni siquiera el Señor está diciendo, yo los perdono, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el Señor no dijo, yo los perdono, sino que dijo, Padre, perdónalos tú? ¿Por qué creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sí? Exacto, porque el Señor no sentía que esa gente le hubiera hecho nada. Porque Él no recibió el agravio, y ahí hay una primera enseñanza. Aprendamos, ahora usted dirá, pastor, entonces me toca aguantar todo lo que me digan. No, pero hay cosas que a veces uno las recibe y uno sabe que no son para uno. Entonces no reciba el agravio, porque si usted no recibe el agravio, no va a tener nada que perdonar. Porque acuérdense que esto del perdón es toda una doctrina, ¿no? A quién debe perdonar, en qué momento debe uno pedir perdón, y todo eso es una doctrina, pero ahorita no vamos a profundizar en la doctrina del perdón. Pero el Señor no recibió el agravio. Entonces simplemente dijo, Padre, perdónalos tú. Yo no, ¿por qué? Porque yo no recibí el agravio, ¿no? Hay gente que dice, el Señor fue humillado en la cruz. No, hombre, quisieron humillarlo, pero Él no recibió nada de eso, ¿no? Entonces el Señor no recibió el agravio. Entonces hay una primera enseñanza ahí. No reciba el agravio. No se meta en peleas que no son suyas. ¿Me entienden? Perdone. Si la otra persona no lo quiere perdonar, eso es cuestión de ella, pero usted perdone por usted. Uno perdona por uno y uno pide perdón por uno siempre. Porque el perdonar es descargarse, liberarse de algo que lo ata a uno. Entonces, esa fue una primera enseñanza. El Señor no recibió el agravio, ¿no? Entonces, y lo otro es, perdónalo, Señor. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que hacen. Entonces el Señor nos dio una pincelada ahí, una línea directa de la manera en la que uno debe perdonar. Porque acuérdense que el Señor dijo, de la manera que yo perdoné, perdonen ustedes. Entonces, ¿cuál es la línea del perdón? Perdónalo, Señor. ¿Por qué? Porque esta gente no sabe lo que hace. O sea, el Señor ¿los estaba justificando? No, porque el pecado no se justifica. Simplemente estaba intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque entendía que esta gente no sabía lo que hacían. Esa gente tenía a Dios. El que no tiene a Dios, ¿cómo está? Muerto. Y los muertos sienten, los muertos son sensibles a algo. Los muertos no saben lo que hacen. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay dos líneas ahí. Primero, no reciba el agravio. Segundo, hay que perdonar por la línea del entendimiento. Entendiendo que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo porque no tenía a Dios. Y si no tenía a Dios, era un muerto en vida.
Y los muertos no sienten, los muertos no saben lo que hacen. Entonces, cuando uno entiende eso, no justificar, porque el pecado no se justifica. Pero si uno lo hace por la línea del entendimiento, es más fácil perdonar. De la misma manera que el Señor nos perdonó sin merecerlo. Porque ¿cómo estábamos muertos antes de que Él nos limpiara con su sangre y su sacrificio? Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y dice que éramos, ¿qué? Enemigos de Él. ¿Amén o no? Entonces, ¿cómo terminó el Señor sus días? Perdonando, ¿no? Lastimosamente hay mucha gente que llega al final de sus días y no perdonan. Siguen con sus rencores, sus pleitos y sus cosas. Entonces, hay que ver esta enseñanza que el Señor nos da ahí, sin rencores, sin amargura, nada. O sea, termina sus días, ¿qué? Perdonando, ¿no? Entonces, ahí está la primera enseñanza, primera frase del Señor. ¿Una frase de qué? De perdón, de la línea del perdón, sobre la cual nos debemos mover, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Sigamos ahí en Lucas 23:39, dice la palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí viene la segunda palabra, la segunda frase, ¿no? El Señor, recuerde, en esos 3 años que Él llevó a cabo su ministerio, ¿quiénes eran los que lo rodeaban a Él? Bueno, aparte de sus discípulos, pero ¿cuál era su público? ¿Cuál era el público del Señor cuando Él predicaba y todo eso? ¿Quiénes eran los que lo seguían a Él? ¿Quién? Pescadores, pero generalmente que él, cuando Él venía y tenía la misericordia de Él, que era para todos, pero se activaba doblemente cuando veía a ¿quién? A un pecador, ¿recuerdan? El Señor estuvo rodeado de pecadores, prostitutas, toda esa gente era la que lo seguía a Él. Su púlpito eran los bosques y todo eso donde predicaba, ¿no? Entonces así llevó casi que la mayoría de su ministerio, gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque Él lo tenía claro. Yo no he venido a llamar a ¿quién? Yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a ¿quién? A pecadores. Por eso es que, ¿se acuerdan del pasaje aquel cuando Él se fue a cenar con Mateo? Pero Señor, ¿entrarías a la casa de un pecador? Dice: donde sea bienvenido, ahí iré, ¿no? Porque no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores, ¿no? Entonces, el Señor exactamente vivió su ministerio así, y al final también estuvo así, rodeado de 2 malhechores, uno a la izquierda, uno a la derecha, y de seguro que esos 2 personajes, al haber sido condenados a muerte en una crucifixión, seguro que habían hecho sus buenas cosas, ¿no? No, sus buenas cosas, no, sus malas cosas, ¿no? Para merecer ese castigo, ¿no? Uno de ellos, como ustedes lo acaban de leer, se burló de Él, le recriminó, inclusive le exigió: sálvate a ti, sálvanos a nosotros, ¿no? Mientras que el otro se humilló, ¿no? En las cosas de Dios siempre es así, hermanos. A Cristo o se le recibe o se le rechaza. No hay tintas medias ahí. O se le ama o se le aborrece. Pero nadie puede alegar ¿qué? Neutralidad. Es que yo soy más o menos cristiano, o sea, vieras que me atraen las cositas de Dios, pero es que no. O estás conmigo o no, como lo dice Él claramente en el libro. A ver, les digo dónde está escrito eso, que decía que Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Se le quiere, se le rechaza. Lo mismo pasó con Pablo. A Pablo se le acepta o se le rechaza, porque así es, porque Pablo decía, ¿por qué a Pablo también lo rechazaban? O Pablo generaba esos 2 sentimientos. ¿Por qué? Porque él era un imitador de Cristo. Y por eso él decía: imíteme a mí, así como yo imito al Señor. Entonces generaba los mismos sentimientos, ¿no? Entonces uno de ellos se burló, el otro obviamente se humilló, ¿no? Y aquel que se humilló ante el Señor no tuvo ninguna palabra de rechazo hacia él. ¿Por qué? Para temas de salvación, hermanos, no hay acepción de persona. Cualquier persona que venga arrepentido, humillado a los pies de Cristo, alcanza misericordia. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, este pasaje que acabamos de leer, esta frase, nos deja varias enseñanzas ahí. Mientras nosotros estemos vivos, nunca es tarde, ¿para qué? Para arrepentirse.
Mientras hay vida, hay esperanza. Hay gente que dice, es que pastor, yo ya estoy muy viejo para esas cosas. Nadie es demasiado viejo. Yo estoy muy joven para meterme en estas cosas del Señor. Nadie es demasiado joven, ¿no? Acuérdese, en las cosas de Dios las edades son ¿qué? Depende, ¿no? Acuérdate, no es el momento en que tú vengas a los pies de Él, sino que en el momento en que tú tengas que dar cuenta a Él, estés en amistad con Él, ¿no? Le hayas entregado tu vida a Él. Jóvenes, niños, viejos, adultos, lo que sea, ¿no? Entonces nunca se es demasiado tarde, ¿para qué? Para arrepentirse. Nunca se es demasiado pecador, ¿para qué? Para alcanzar el perdón de Dios. La sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado. Entonces no se crea que es tan pecador como para creer que no merece el perdón del Señor. Entonces nunca se es demasiado tarde, nunca se es tan demasiado pecador, y lo otro es que nunca se le debe cerrar la puerta a nadie que quiera alcanzar la salvación, ¿no? Mira este malhechor, llegó ahí ante el Señor y el Señor no le cerró la puerta porque el Señor ya lo había dicho, ¿no? ¿Qué dijo él por allá en Juan? Espera, déjenme buscar dónde está, en Juan 19, ¿sí? ¿Qué dijo él? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos, ¿no? Entonces Él es la puerta, que no se le cierra a nadie, pero eso sí, alguien que venga con un corazón ¿qué? Humillado, contrito, arrepentido. Amén, hermanos. Entonces mire las enseñanzas que hay en cada una de las frases, ¿no? La primera que vimos de perdón, esta de salvación, frases de salvación. Amén, hermanos. Vamos a ir a otro evangelio, al evangelio de Juan. Deje marcado ahí Lucas, de todas formas. Juan 19, 25. Juan 19, 25. Juan 19, 25 dice la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, ojo con esto, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo no sé si ustedes se preguntan, pero uno dice, bueno, ahí estaba Juan y las Marías, ahí las mujeres al lado de la cruz. ¿Dónde estaban los otros apóstoles? Escondidos probablemente, otros de lejos, pero bueno, al final no estaban ahí, ¿no? Donde deberían haber estado, ¿no? Solo Juan estaba ahí. Para María, obviamente, era un momento crítico. No necesitamos tampoco ser teólogos, ni mucho menos para interpretar el dolor de una madre de ver morir a un hijo. Bueno, no solamente la madre, los padres también, pero aquí estamos hablando de María y José, obviamente, porque como salió de cena, asumimos o pensamos que ya había muerto, ¿no? Pero el caso es que el dolor de María era un dolor que, por cierto, ese dolor que sienten los padres de ver morir un hijo no tiene nombre, ¿no? Porque ustedes saben que cuando un hijo se le mueren los papás, se le dice huérfano, a los que se le muere la esposa o el esposo se les dice viudos, pero no hay un nombre para una madre que pierde un hijo, porque no, o sea, no hay nombre para eso. Es más, ni siquiera uno está preparado para eso. Digamos que biológicamente uno se prepara para que uno como hijo entierre a sus padres, pero no un padre enterrar a un hijo. El caso es que María tenía un momento bien duro, que no era nuevo para ella, porque eso ya había sido profetizado por allá en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 34, cuando Simeón, ¿se acuerda que Simeón le dijo a María cuando lo presentaron al niño al templo? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, ¿qué cosa? Atravesará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma, ¿no? Entonces, estaba profetizado. Pero aquí, lo bonito del asunto aquí es que el Señor obviamente a lo suyo vino, acuerden, su obra redentora la estaba culminando, estaba como poniendo ya la cereza ahí de lo que había venido a hacer, pero aún así tuvo un momento ¿para qué? Para ocuparse de su madre, ¿no? Porque al verla ahí y todo eso, madre, ahí de tu hijo, hijo, ahí de tu madre, ¿no? ¿Cuánta gente, hermanos, hasta uno mismo,
a veces escudados en aquello de que estamos llevando un gran ministerio, un gran negocio, uno desampara gente a la que uno ama y gente que lo ama a uno, ¿no? Entonces mire la gran enseñanza del Señor ahí, estando donde estaba, ¿no? No pierda de vista dónde estaba el Señor, crucificado, ¿no? Sus últimas horas, hablando del perdón, hablando de la salvación y hablando de amor hacia la gente que uno ama, ¿no? No desamparar a su mamá, terrenal obviamente. Estamos hablando de su mamá terrenal porque hay mucha gente que sigue insistiendo en aquello de que María pues es la madre de Dios y todo eso que ya ustedes saben de los dogmas de la Iglesia Católica. María en efecto fue la madre de Jesús, 100% hombre, y obviamente el amor existía ahí, fraternal, ¿no? Entonces la enseñanza del Señor ahí es, no se desvíe, hermanos, no se desvíe de que esté haciendo lo que esté haciendo sea una excusa para que usted desampare a la gente a la cual debe amparar. Y mucho más si es una madre o si es un padre, ¿no? Dice la Biblia que uno debe honrar a padre y madre. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Hay mucha gente que se desentiende de sus padres y pretende que les vaya bien. Ahora dirán, pastor, yo conozco malos hijos que les va bien. Bueno, volvemos a caer en aquello de Asaf, ¿se acuerda? Al ver la prosperidad del impío, ¿no? Pero bueno, lo que podemos sacar de esta palabra, hermanos, es ese maravilloso gesto del Señor de no descuidar a su madre terrenal, ¿no? Y aún estando donde estaba, culminando su obra redentora, pero siempre ese cuidado de no dejarla por ahí desamparada, ¿no? Y dice la palabra, lo que leímos ahí, que desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. Entonces, ¿dónde vivía María antes? No tenía. Bueno, dice que, bueno, no dice la Biblia que ella vivía en la calle, ni mucho menos, pero por lo menos sabemos que desde aquel momento en adelante, él la recibió, la acogió en su casa, ¿no? Entonces, ese detalle del Señor de no desamparar a su madre, ¿no? Entonces, para que lo tomemos nosotros también para nuestro saco, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Juan 19:30. Juan 19:30, dice la palabra del Señor, ahí adelantito donde estábamos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Juan 19:28, antes que ese, ¿no? Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿tengo qué? Tengo sed, ¿no? Esto de la crucifixión, hermanos, a veces la gente cree que el sufrimiento más grande que tenía una persona que era crucificada era porque lo clavaban en la cruz, ¿no? Ciertamente eso era doloroso, ¿no? Pero una de las cosas también más dolorosas de todo este proceso, de este castigo, era ese proceso que tenían los que eran crucificados, que era la ¿qué? La deshidratación, porque iban perdiendo sangre. Acuérdense que perder sangre es como perder ¿qué? Vida, ¿no? A uno se le va también agua, pero digamos que una persona que pierde sangre está perdiendo ¿qué? Vida, ¿no? Se le está yendo la vida, ¿no? Entonces, esa deshidratación era algo bien doloroso, la pérdida poco de la sangre, después de eso generaba obviamente la insolación y todo eso, las heridas ahí expuestas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso hacía obviamente cuando uno se deshidrata, ¿qué es lo primero que se le seca? La lengua, ¿no? Dice, uy, pues cuando uno tiene sed, ¿qué dice? Uy, tengo la lengua seca. ¿Cierto que sí? Ahora, usted dirá, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Pues mire, el Salmo 22:15 dice la palabra. Acuérdense que hay salmos que son mesiánicos, ¿no? Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo eso estaba profetizado, ¿no? Todos eran salmos mesiánicos. Entonces, esto de que el Señor haya tenido sed o que por la deshidratación, que haya botado hasta la última gota de sangre, uno la podría interpretar de varias formas, ¿no? Primero, ¿acuerdan cuando el Señor le pidió agua a la samaritana? Que le dijo que le diera agua de beber y que le dijo, si tú supieras quién soy yo, más bien yo te daría de beber agua y un agua en la que nunca más vas a tener ¿qué? Sed, ¿cierto que sí? Entonces el Señor pasó por ese proceso de tener sed, de deshidratarse y todo eso, para que cada uno de los que estamos aquí, y obviamente hagamos nuestro ese sacrificio del Señor, no tengamos sed, nunca más en la medida en que bebamos del agua que Él nos da, ¿no? Amén, hermanos. Y hay una analogía muy interesante aquí. Cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, tuvieron sed, ¿cierto que sí? ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca, ¿cierto? Golpeó la roca y la gente pudo ¿qué? Beber agua, ¿no?
¿Cuál es nuestra roca, hermanos? Sobre la cual estamos cimentados. Cristo, ¿no? Una roca que fue, ¿qué? Golpeada también. Fue golpeada, ¿para qué? Para que nosotros no tengamos sed. Sed de Él. Ahora sí, pasó, yo conozco mucha gente que sí sigue con sed, pero ¿saben por qué siguen con sed? Porque no han querido beber de la fuente que está aquí. Dice que el que se hace uno con el Señor no debería tener sed, ¿sabe por qué? Porque de su interior, ¿qué pasa? Corren ríos de agua viva. Ahora, si usted tiene sed, porque usted realmente no ha entrado en intimidad con el Señor, ¿no? Entonces, por un lado lo podríamos interpretar así, por otro lado, de que el Señor derramó hasta la última gota de sangre, ¿no? Hasta la última. Cuando derramaba, cada gota que derramaba era un pedazo de su vida que daba ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Para que nosotros tuviéramos vida. Y no vida cualquiera, sino una vida ¿qué? En abundancia, una vida eterna, ¿no? Entonces cuando el Señor dijo, tengo sed, ¿y por qué dijo? Para que la escritura se cumpliera. Porque también eso estaba escrito, hermanos. Por allá en el Salmo 69, 21 dijeron, me pusieron además y Él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vinagre. Entonces todo eso estaba escrito, ¿no? Todo estaba escrito, ¿no? Entonces esto de que tengo sed, hermanos, nuestra roca que es Cristo fue golpeada, ¿para qué? Para que emanara de Él un agua en la cual cada uno que quiera acercarse a Él con un corazón arrepentido, humillado, pueda beber de esa agua y nunca más tener sed. Amén, hermanos. Entonces es un mensaje, esta palabra es un mensaje ¿de qué? De esperanza, de consolación. Vamos más adelantico al versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué pasa? Entregó su espíritu. Esto de consumado es lo que el Señor está queriendo decir ahí. Acuérdense que cómo empezamos este mensaje. ¿A lo suyo qué? A lo suyo vino, ¿no? Cuando Él dijo consumado es, ¿qué quiso decir Él? A lo que vine, ya lo hice, ¿no? Ya todo está hecho. Ahora, este consumado es, que de hecho esta semana lo he visto ahí en varias publicaciones, el original griego es una palabra que se llama tetelestai. Tetelestai. Consumado es tetelestai, que tiene varios significados bíblicos. Todos ellos cumplidos con el Señor en la cruz, ¿no? Pero digamos que lo más relevante es, esta palabra tetelestai era usada, digamos, cuando un ejército ganaba una guerra y un general se subía a lo alto de una montaña y gritaba esa palabra, tetelestai, es decir, consumado es, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra, ¿no? El Señor ganó una batalla en la cruz. Amén, ¿o no, hermanos? Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tetelestai, consumado es, gané la batalla, gané la guerra. Amén. Eso se usaba en términos de guerra, ¿no? También se usaba en términos de comercio. Cuando uno pagaba una deuda, se le entregaba un papel que decía tetelestai, o sea, pagado, cancelado, que nosotros hoy en día lo conocemos como un paz y salvo, ¿no? Ahora, cuando uno paga una deuda dice, quiero que me dé mi paz y salvo. ¿Qué es un paz y salvo? Una constancia de que yo no debo nada. En ese entonces era un papel que decía ¿qué? Tetelestai, tetelestai. Entonces, como quien dice, el Señor pagó nuestra deuda, nuestra ofrenda con Dios Padre, con el Padre. Nos puso en amistad con Él, nos acercó a Él. Amén, hermanos, ¿o no? Y habían otros significados de esa palabra, muchos. Cuando un esclavo recibía su libertad, le daban un certificado que decía tetelestai. Entonces nosotros fuimos por medio del sacrificio de Cristo liberados de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Porque acuérdense que el que practica pecado, esclavo es del pecado que practica. Amén, hermano. Entonces tenía varios significados. Entonces cuando el Señor dijo, consumado es, ya todo está hecho, no se necesita nada más. Por eso es que hay muchas iglesias, hermanos, que quieren hacer ver el sacrificio de Cristo como que quedó incompleto, que quedó a medias. ¿Usted le entregó su vida a Cristo? Sí. Pero bueno, necesitamos que el líder de la iglesia le imponga manos, le quiebre maldiciones generacionales, le saque una cantidad de cosas. Digo, ¿pero para qué? Si el Señor dijo en la cruz, ¿qué? Consumado es, hecho está. ¿Para qué necesitamos más cosas? Necesitamos entrar en un proceso ¿de qué?
de renovar nuestra mente, un proceso de restauración, pero que está aquí por medio de la palabra. No necesitamos más sacrificios de nadie, no necesitamos imposiciones de nadie. Amén, hermanos. Consumado es la obra perfecta, no quedó a medias. No se deje vender humo, como decíamos aquí, de creer que usted necesita que alguien venga y le ponga manos en la cabeza para que la obra del Señor sea completada. O sea, es que hay que tener por lo menos 2 deditos de frente para saber que el Señor dijo, consumado es, a lo que vine ya está hecho. No se necesita nada más, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? No necesitamos extras. Y vamos a la última que está ahí en Lucas 23:46. Vamos a ir a Lucas otra vez. Lucas 23:46. Dice la palabra en Lucas 23:46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra espíritu que ustedes ven ahí, ¿cómo está escrita? Con E minúscula, ¿cierto? Entonces no estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto que no? Bueno, yo creo que yo me salté una palabra, hermanos. Me salté una, que era la cuarta. Vamos a ir antes de esa al libro de Mateo. Mateo 27:45. Mateo 27:45. Ahora regresamos a esa última. Mateo 27:45. Dice la palabra de Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue una de las frases también que el Señor dijo, ¿no? Para uno entender bien esa frase, acuérdate que hay mucha gente que dice, ¿sí ve? El Señor hablaba en lenguas. Mire, aquí está. Y también cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerda? Que le dijo, eso no eran lenguas, eran otros idiomas, pero no eran lenguas angelicales. Realmente el Señor no habló en lenguas. Elí, Elí, lama sabatini, que por eso la gente, algunos decían, uy, mira, está llamando a Elías, lo está diciendo en otro idioma. Entonces, uno para entender exactamente lo que el Señor se está refiriendo ahí, y de hecho, si ustedes ven en sus Biblias, abajito del versículo 46, hay una referencia que dice Salmo 22:1. No sé si la ven ahí chiquitita. ¿Qué dice el Salmo 22:1? El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No? De hecho, si uno va al Salmo 22:1, hay en el título del Salmo hay algo que dice Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora. Y algunos historiadores dicen que hacía referencia al sacrificio del Cordero de la mañana. Entonces, bueno, está bien, si unimos todo eso, nosotros sabemos que cuando el Señor hizo su aparición en su ministerio, ¿qué fue lo primero que dijo Juan a sus 2 discípulos cuando vio a Jesús? ¿He ahí qué? He ahí el Cordero de Dios, el que llevará sobre sí mismo el peso de los pecados del mundo, ¿cierto que sí? Que ahí fue que empezó. Entonces sabíamos que el Cordero de Dios, ¿para qué sacrificaban un cordero? Hermanos, ¿se acuerdan en esa época antigua que sacrificaban un cordero? ¿Para qué era? Para expiación, ¿cierto? Para expiar al pueblo. Entonces cuando se decía esto del sacrificio del cordero, el pueblo sabía y entendía que ese cordero iba a ser sacrificado, ¿para qué? Para expiar los pecados. ¿Qué es expiar los pecados? ¿Qué es expiación? Que alguien pague el precio por otro. O sea, que los pecados de un pueblo, de una persona, sean pagados por un ¿qué? Por un tercero, ¿no? En este caso, Jesús, el Cordero de Dios, que vino a expiar el pecado del mundo, es decir, a cargar sobre sí mismo el pecado ¿de quién? De toda la humanidad. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, hacía alusión obviamente a eso, ¿no? Y eso obviamente era una demostración de amor tremenda, ¿no? Dígame, hoy en día, si hoy en día cuesta que alguien meta la mano al fuego por otra persona, no estamos hablando de meter la mano al fuego y no de dar la cara por otro, ¿no? ¿Quién va a dar la vida por otra persona? Muy difícilmente, ¿no? Y dice la palabra que no hay amor más grande que aquel que dio su vida por sus hermanos, por sus amigos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no?
Entonces, es en este momento precisamente cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si vemos el Salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Quién es el que le da la salvación a uno, hermanos? Dios, ¿por medio de quién? De su Espíritu, ¿cierto? Y si uno está lejos de la salvación, ¿es porque está lejos de quién? Del Espíritu de Dios, o sea, porque se ha salido. Entonces cuando el Señor clamó eso, ¿por qué me has desamparado? Es porque la presencia de Dios en él había ¿qué? Salido. ¿Para qué? ¿Para qué había salido? Para poder recibir toda la maldad, todos los pecados de la humanidad, porque no hubiera podido recibirlos si su naturaleza santa siguiera ahí, porque lo santo y lo inmundo no pueden estar juntos. ¿Acuerdan ustedes cuando el Señor apareció en Gadara allá? Que los demonios lo vieron de lejos y le dijeron, Jesús, hijo de David, ¿por qué has venido a qué? A atormentarnos, ¿no? De lejos los atormentaba. Imagínense, van a convivir en un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ir un paréntesis a lo que es toda la doctrina de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? ¿Qué es un maldito? El que no tiene a Dios. Y las maldiciones es el fruto de la ausencia de Dios. Entonces, un maldito es el que no tiene a Dios. En este momento el Señor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? La presencia de Dios salió de él para que pudiera recibir el pecado. Entonces el Señor en ese momento, ¿qué se hizo? Maldito, ¿no? Como está escrito en la palabra, por allá en el libro de Deuteronomio, que decía que maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Amén, hermano, ¿o no? Todo está escrito, todo estaba profetizado, ¿no? Pero el Señor hizo eso, obviamente, en Deuteronomio 21-23, para los que lo quieran anotar ahí. Entonces, esa fue una demostración de amor tremenda, ¿no? Tremenda. Entonces, el Señor lo que estaba ahí, obviamente, simbolizando con eso es el sacrificio que estaba dando, ¿no? La vida por sus hermanos, una demostración de amor tremenda, ¿no? El dar su vida por aquellos que ama, que no hay mayor demostración que esa. Ahora, ¿ustedes no creen que en respuesta a esa demostración de amor, ya lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de uno demostrarle amor a un padre? La obediencia, ¿no? Lo mejor, ¿cierto que sí? Entonces, ¿no creen ustedes que uno en respuesta a ese gran amor, a ese sacrificio que el Señor hizo de despojarse de su naturaleza santa, hacerse maldito en la cruz para recibir toda la maldad de la humanidad, lo mínimo que podíamos hacer nosotros en respuesta a ese sacrificio es amarlo, honrarlo, glorificarlo, valorar ese sacrificio por lo menos que hizo por medio de nuestra obediencia, ¿no? ¿Obediencia a qué? A lo que Él ha establecido por medio de su palabra, que la dejó aquí. ¿Vamos, hermanos? Entonces, esa fue una frase que me salté ahí. Esa es la cuarta. Después de esa venía la de tengo sed, después venía la de consumado es, que era la que estábamos hablando. Y volvamos otra vez a la séptima que estábamos leyendo, que está ahí en el libro de Lucas, capítulo 23, el verso 46, ¿no? Que decía el Señor, clamando a gran voz, dijo, Padre, ¿en tus manos qué? Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, ¿no? El Señor estaba confiado, hermanos, de que en el momento en que Él ya expirara y entregara su espíritu de vida, iba a estar en la presencia ¿de quién? Del Padre, ¿cierto que sí? En la presencia del Padre, el Señor estaría con Él nuevamente. Por eso es que dice que cuando el Señor subió a los cielos, ¿se sentó a dónde? A la diestra del Padre, pero no es que, como se lo puede imaginar uno en su mente finita, decir, entonces allá debe haber un gran trono y hay una silla más pequeña a la derecha, y entonces el Señor vino y ¡plum! Se sentó. No, cuando Él dice que se sentó a la derecha del Padre, quiere decir que se le retribuyó ¿qué? Toda su autoridad, toda su majestad. Amén, hermanos. No es que hay una silla ahí donde Él se sentó, ¿no? Pero el Señor estaba confiado, obviamente, que después de que ya pasara lo que tenía que pasar y exclamara, el Padre Celestial estaría con Él y que su vida, obviamente, no estaría a merced ni de la muerte, ni de Satanás, ni nada de eso. Ahora, la preocupación del Señor no era por su cuerpo. Él dijo, en tus manos entrego ¿qué? Mi espíritu, ¿no? Porque al Señor no le preocupaba el cuerpo. Porque ya sabemos que el cuerpo se le entregó a José de Arimatea y todo ese asunto y fue enterrado, ¿cierto? Fue sepultado y después obviamente resucitó. El Señor estaba preocupado más que todo, ¿por qué? Pues preocupado entre comillas, ¿no? O digamos que lo que Él estaba atendiendo era su espíritu, ¿no? Porque es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, hermanos. Acuérdense lo que dice la palabra por allá en Mateo 10:28, que uno no debe temerle a aquel que te puede quitar el cuerpo, sino a aquel que te puede, ¿qué? Quitar el alma. Ahí es donde hay que temer, ¿no? Por eso es que
la palabra siempre nos recomienda, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, busquen eso primero, todo lo demás viene solo, si es que viene. Ahora hay mucha gente que se le va la vida haciéndolo al revés, buscando primero las cosas materiales, los placeres de este mundo, y dejan las cosas espirituales para lo último, ¿no? Así no, ese no es el orden, desafortunadamente. Mucha gente, ahora se dirá, pastor, ¿y eso no es importante? Sí, que sí, es bueno preocuparse por eso, decir, yo tengo que tener un plan funerario para cuando yo me muera, no dejar carga aquí, dejar pago aquí esto, la deuda, todo eso está bien. Pero antes que eso, asegure ¿qué? Su eternidad. Porque ¿de qué le sirve a usted tener un buen plan funerario, un ataúd con madera de primera, una buena, ¿cómo le llaman a eso? Un osario, no me acuerdo cómo le llaman a eso. Una buena misa, o si es católico, un buen culto si es cristiano. ¿De qué le sirve eso si pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada, ¿no? Entonces asegure su espíritu, asegure su vida eterna, asegure su eternidad. O sea, yo lo tenía claro, tranquilito, el cuerpo no importa. O sea, yo sé que tengo gente que se va a hacer cargo de él. Entonces, desafortunadamente hay muchas personas que piensan en las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Haga tesoros en los cielos, asegure su eternidad. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahí están las 7 palabras, las 7 frases, cada una de ellas ¿con qué? Con un mensaje particular. Pero lo que quería hacer énfasis en esto, hermanos, es que aún en sus últimas horas de vida, el Señor no dejó de predicar, no dejó de enseñar, no dejó de mostrar amor por su madre terrenal, por aquel pecador arrepentido, una voz de esperanza, siempre, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, ese era su propósito. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros, usted en el video, tenga claro cuál es su propósito de vida, para que cuando le llegue la muerte usted diga, wow, me agarró la muerte, ¿qué? Haciendo para aquello para lo cual fui creado, para lo cual vine, para mi propósito. Pero que no lo agarre la muerte diciendo, no hice nada, no dejé huella. Amén, hermanos, ¿o no? Quería cerrar este mensaje, hermanos, hablando un poquito de lo que estamos hoy conmemorando. Hoy, bueno, obviamente no es de hoy, pero ya que hoy es domingo de resurrección y todo el mundo hace hablar de la domingo. A veces hay gente que habla del domingo de la resurrección, pero ¿saben por qué saben que es domingo de resurrección? Porque hay que regresar a casa, porque están fuera de la ciudad, están de paseo. Entonces dice, ¿cuándo regresas a la casa? El domingo de resurrección. Está bien, pero hay que verlo de la importancia que esto tiene para nuestra vida cristiana, hermanos. Dice la palabra en 1 Corintios 15:14, dice, si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana nuestra fe, vana nuestra predicación. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estoy hablando aquí? ¿Para qué? Si Cristo no resucitó, hermanos. Pero bueno, como nosotros sabemos que sí resucitó, por eso estamos aquí, porque el fin de nuestra fe es la salvación y tenemos fe en la resurrección del Señor. Acuérdense, hermanos, que el Señor hizo muchos milagros, ¿no? Muchísimos milagros, pero el milagro más impactante, ¿cuál era? ¿Cuál es el milagro más impactante que hay? Resucitar a un muerto, ¿cierto? Por eso era que la gente quería matar ¿a quién? A Lázaro. Pobre Lázaro, querían matar, ¿por qué? Porque era una prueba fehaciente ahí del milagro más espectacular que hay de devolver a un muerto a la vida. Eso es lo más grande que hay, ¿no? Entonces, este domingo de resurrección, cuando el Señor venció la muerte, ¿no? Tal cual como estaba escrito, porque eso estaba escrito. Ahora, que hubo mucha gente que no le creyó, está bien, porque acuerden que también alguna vez lo hablamos, las mujeres iban a ungir el cuerpo, ¿no? ¿Para qué iban a ungir el cuerpo si el Señor les había dicho que iba a resucitar? De hecho, cuando se le apareció a ella, le dijo, díganle a los discípulos que los veo allá donde les dije. ¿A dónde les dijo? En Galilea. ¿Y dónde estaban los discípulos? Escondidos todavía. No creían. Hoy en día hay mucha gente que tampoco sigue sin creer, ¿no? De hecho, esto de la resurrección del Señor, hermanos, nada más algunos datitos, era algo a lo que las autoridades de ese entonces le temían mucho, porque no sé si ustedes vieron esa porción de la palabra cuando decían que hablaban de los seguidores de Juan el Bautista, que algunos de los del Sanedrín decían ahí que Juan el Bautista inclusive ahora era más peligroso muerto que vivo. Y lo mismo temían que pasara con el Señor, porque la resurrección era algo que estaba anunciada ya. Entonces tomaron algunas precauciones, ¿se acuerdan? Pusieron una gran piedra ahí en la tumba, pusieron soldados,
Bueno, se aseguraban obviamente que nadie se fuera a robar el cuerpo, bueno, una cantidad de cosas que al final nada de eso sirvió para nada, ¿no? Entonces, toda la resurrección del Señor es una doctrina completa, la doctrina de la resurrección, porque es lo que sustenta nuestra fe, o sea, y hay que conocerla. De hecho dice Romanos 10:9, hermanos, que si confesares con tu boca, ojo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿es una cuestión de qué? De fe, es cuestión de fe. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero es una cuestión de fe, ¿no? Ahora, imaginen ustedes, hermanos, que pensemos un momentito si Jesús no hubiera resucitado, ¿no? Ya nosotros sabemos que sí. Pero imaginen, estaríamos nosotros orándole a alguien que está muerto. ¿Para qué, no? Teníamos nuestra fe puesta en alguien que está muerto. Por eso es que la palabra dice que si Él no hubiera resucitado, todo eso sería en vano, ¿no? Pero nosotros sabemos que sí resucitó y que vive y está vivo. ¿En dónde? ¿Dónde está vivo? En cada uno de nosotros, hermanos. En cada uno de nosotros. Entonces, ahora lo importante es que si usted en el video, todos los que estamos aquí, decimos que lo creemos, lo importante no es creerlo solamente, sino que vivirlo. Y por medio de nuestra vida, ¿qué? Demostrarlo. Porque siempre va a haber gente que va a refutar eso, ¿no? Siempre va a haber gente que va a refutar, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, ¿lo está viviendo cada uno de nosotros? ¿Lo estamos demostrando con nuestra vida? Eso es algo que hay que preguntarnos en todo momento, hermano, en todo momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el símbolo de la resurrección? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál es el símbolo de la resurrección en el cristianismo? La tumba vacía, ¿sí o no? La tumba vacía, porque imaginen ustedes que, yo por aquí tenía los musulmanes, ellos con orgullo muestran que los restos de Mahoma. Wow, están los restos de Mahoma. Los budistas, ahí está la tumba de Buda. Los chinos, ahí están los huesos de Confucio. ¿Nosotros qué mostramos? Una tumba vacía. ¿Por qué? Porque no está ahí. Resucitó. ¿Para qué vamos a buscar entre los muertos a alguien que está vivo? Amén, hermanos. Así es, ¿no? Ahora, ¿quién puede probar eso? Bueno, en la época del Señor, los discípulos lo pudieron probar. ¿Por qué? Porque se les apareció. ¿Se acuerdan que eso está en el 1 Corintios? Lo menciona Pablo cuando dice que se le apareció primero a los 12, se le apareció a este, y dice él, y a nosotros los testigos presenciales ¿de qué? De su resurrección. Acuérdense que para uno comprobar un hecho hay varias formas, ¿no? Hay métodos científicos y hay por medio de ¿qué? De testigos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un choque, a veces, bueno, obviamente ahí están la foto y todo eso, pero se hace un juicio también y se traen testigos para que cada uno cuente lo que vio, lo que sabe. Amén. Por eso es que el falso testimonio es muy delicado. ¿Por qué? Porque a un testigo se le da cierta importancia, ¿no? Entonces, los discípulos fueron testigos ¿qué? Presenciales de la resurrección, ¿no? Ahora, nosotros no somos testigos presenciales, pero nosotros sí somos, sí somos testigos de que un Cristo vivo sí actúa en la vida de cada una de las personas que creemos que realmente Dios lo ha levantado a él de los muertos. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿cuál es la mejor prueba para demostrar que realmente Cristo resucitó? Nuestra conversión. Y no solamente la nuestra. Si nos vamos atrás, ¿cómo es que un grupito de discípulos iletrados, muchos de ellos que no tenían educación, cómo es que un grupo de discípulos de un momento a otro se convierten, miedosos por cierto, porque estuvieron escondidos hasta la última hora, pero de un momento a otro se convierten en ¿qué? En precursores del evangelio, en mostrar a un Cristo crucificado, a tal punto de que hasta su vida dieron por presentarlo. Amén. Eso solamente lo hace si es que algo en ellos actúa, ¿no? Como decía Pablo, ¿cómo es que decía Pablo? El poder que actúa en mí, ¿no? Y decía, no es que no soy yo, es Cristo resucitado el que vive en mí, el que actúa en mí, ¿no? El cambio que vimos en Pablo también, que antes era Saulo de Tarso, como de perseguir cristianos se volvió en un precursor del evangelio, en un verdadero apóstol. Amén. Pero más allá de eso, porque no nos sirve ahorita de mucho, hoy en día, decirles que ahí está el ejemplo de los apóstoles. Ahí está en la Biblia lo de Pablo. Hoy en día, con muchas personas no nos sirve de mucho. ¿Sabe qué es lo que nos sirve realmente? Aquí estoy yo, testigo fiel de que un Cristo resucitado vive en mí. Porque si no viviera en mí, yo estaría muerto en mis delitos, en mis pecados, y sería la misma basura que era antes de entregarle mi vida a Él. Amén, hermanos.
Entonces la conversión a Cristo es la mejor forma de demostrar que Él resucitó. Primera de Pedro 1:3, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, para nosotros. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces esa es la mejor demostración de que Cristo resucitó. Nuestro testimonio, nuestro vivir. Cada vez que alguien le pregunte, ¿cómo demostras tú que Cristo resucitó? Digo, mira, si usted quiere saber si realmente Cristo resucitó, yo te lo puedo demostrar con mi vida, mi vivencia, pero es una vivencia personal. ¿Te quiere demostrar que Cristo realmente resucitó? Recíbalo a Él. Permita que ese Cristo resucitado también actúe en usted como actúe en mí y como ya no soy el mismo que era antes, ¿no? Porque habrá muchos escépticos, hermanos. Al mismo Señor le decían cada rato, ¿no? ¿La doctrina que tú enseñas es del Padre o no? ¿Y qué decía Él? Si ustedes quieren saber si mi doctrina es de Dios o no, métanse en ella. Y entonces van a saber si lo que yo hablo es de Dios o no es de Dios, ¿no? Pero si alguien cuestiona nuestro cristianismo y que realmente apoyémonos en la palabra. Juan 10:37, hermanos, Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia. Haga lo suyo, ¿no? Ojo, en este caso Jesús está respondiendo a la gente que querían apedrearlo. Póngale su nombre. ¿Usted está respondiendo a quién? A aquella gente que pone en duda que realmente Cristo haya resucitado y que usted esté cambiando por medio de ese Cristo resucitado. Entonces dígale así. Y Él les dijo, si no hago las obras de mi Padre, pues entonces no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, créanle a las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en Él. Amén. ¿Tú no me crees a mí que yo le entregué mi vida a Cristo? Bueno, no me creas a mí, pues. Créele a la forma en la que vivo. Créele a lo que soy hoy con Cristo resucitado. Y si quieres, compárame con lo que yo era cuando estaba muerto en mis delitos y mis pecados, ¿no? Ahora, si eso no te convence a ti, pues entonces el consejo que te doy es sigue así como sigues. Porque si eso no te convence y si el testimonio no te convence, ¿quién te va a convencer, no? Las cosas de Dios no son impuestas, no hay una inyección de fe para que uno le inyecte a alguien, ¿no? El Señor lo dijo muy claro, hermanos, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, tome su cruz, niéguese, tome su cruz y sígame. El que quiera que yo cene con Él, ¿qué tiene que hacer? Abra la puerta, abra la puerta. Si tú quieres venir a mí, ven a mí, dice el Señor. Todo el que esté cansado, agobiado, venga a mí y yo le haré descansar. Pero es una cuestión de ¿qué? Una decisión personal, es una vivencia personal. Entonces la mejor prueba, hermano, nada para cerrar esto que estamos hablando, recuerden, el Señor lo agarró la muerte ¿cómo? Tal cual como vivió, haciendo lo suyo, predicando hasta el último momento, ¿no? Teniendo cuidado de la gente que amaba hasta el último momento, llevando un mensaje de salvación, de perdón, de esperanza. Aquel ladrón que llegó, ahora que les decía de cuáles son los personajes tan solemnes de la Semana Santa con los que uno pudiera identificarse, a veces la gente busca a los más prestigiosos, a los más grandes, sí. Pero el personaje que más, si uno tuviera que entregar unos premios ahí, haciendo una analogía un poco tonta, ¿no? Pero los premios que entregan en las películas, y el ganador de la noche fue, ¿recuerdan que han visto? Una persona, el principal. Entonces, de todos esos personajes, el ganador de la noche, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Barrabás. ¿Por qué Barrabás? No, hombre. De los que yo les dije ahorita, todos los personajes, Herodes, Pilato, las mujeres que lloraban, José de Arimatea, Simón de Cirene, los ladrones, había uno que se rebeldizó, otro que se arrepintió. De todos esos personajes, ¿cuál fue el ganador de la tarde? El ladrón, el que se arrepintió. Ustedes pensemos,
Si lo que anhela, lo que nos sostiene aquí, es que algún día el Señor nos diga, obviamente al ladrón se lo dijo audible, pero a nosotros por medio de su palabra y por medio de todo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el fin de nuestra fe. ¿Amén o no? Para eso estamos aquí. Para eso estamos buscando las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que realmente el mismo Dios que le levantó a él de los muertos nos levantará a nosotros también. Y ese es el anhelo nuestro, algún día estar con él cara a cara, ahí a sus pies, escuchándolo hablar, nada más. Todo lo que a veces hemos hablado, ¿no? Entonces, el ganador de la tarde, ¿cuál fue? El ladrón, que le entregó su vida al Señor, que supo aprovechar su oportunidad. Y mire que eso es, ahora que les hablo del ladrón, nada más les cuento algo curioso. La gente que estaba viendo el cuadro de lejos, viendo a los dos ladrones y al Señor, la gente que estaba de lejos diría, ahí está el Señor, y los ladrones se perdieron porque eran ladrones, porque lo estaban viendo de ¿cómo? De lejos. Pero los que estaban ahí cerca saben cuál fue la conversación que hubo del Señor con los dos, y saben que uno no se arrepintió y saben que otro sí, y que el Señor lo perdonó. Pero ¿quiénes oyeron eso? Los que estaban ahí. Entonces uno nunca podrá estar seguro realmente de cuál es la última conversación que el Señor tenga con alguien que está a punto de morir. No lo sabemos. No estamos lo suficientemente cerca para saber qué es lo que esa persona habla con el Señor. El anhelo en nuestro corazón, ¿saben cuál es? Que esa persona aproveche hasta el último segundo de vida, se arrepienta y le pida perdón al Señor. Ese es nuestro anhelo, pero no lo podemos asegurar. Por eso es que hay que estar de cerca, hermanos. Hay que seguir al Señor de cerca, no de lejos. ¿Por qué? Porque uno se va, ¿por qué? Por las apariencias, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar escuchando la conversación, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy de meditar un poco sobre ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz, tantas cositas que Él vivió ahí, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros podamos tener vida eterna, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar un poco en tu sacrificio, Señor, y nunca hay, por más que lo leamos, lo repasemos, siempre habrán detalles que nos llevarán a reflexionar más y más sobre lo que tú tuviste que pasar, simplemente cargando un castigo que nosotros deberíamos haber pasado, Señor. Así es que te damos gracias, valoramos ese sacrificio, Señor. Lo hacemos nuestro, Señor. Y en respuesta a ese sacrificio, todo nuestro empeño, nuestra convicción, Señor, de responder a ti en obediencia a tu palabra, Señor. La mejor prueba de amor que podemos tener hacia ti es serte fiel, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente usted se ha burlado de la obra del Señor, nunca la ha valorado, te ha dejado ceñir por un entorno religioso nada más de sí, fue un personaje que murió en la cruz y ya. O son unos días libres en los cuales, aunque no crean eso, pero los aprovecho. Está bien, estás en tu libertad de hacerlo, ¿no? Pero entiende que de aquí a mañana, si la muerte te sorprende y no le has entregado tu vida a Cristo, pasarás una eternidad donde no está Dios, ¿no? Y la Biblia habla de ese lugar como un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, lo cual uno a nadie le desea. Si ese es el caso suyo, que hoy usted ha entendido el valor que tuvo el sacrificio del Señor y quiere permitir que Él, a cual el Señor levantó de los muertos, Señor, también te levante a ti de la muerte en la que estás sumido o sumida, Señor. Y lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Él, y ahí donde estás puedes decirle: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí todo lo que tú pasaste, Señor, para que todos los demás podamos ser perdonados y podamos ser candidatos a disfrutar de una vida eterna en tu compañía, Señor. Pero es algo para lo cual hay que esforzarse, es algo por lo cual hay que luchar, Señor. Y esa lucha empieza hoy, entregándote mi vida a ti, permitiendo que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Por eso hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida, Señor, como nunca antes, permitiendo y clamando para que tu sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra, para conocerte más, Señor. En la medida en que te conozca más, yo sé que te voy a amar
Amándote te voy a servir, a adorar. Y voy a hacer un testimonio vivo, Señor, de que hay poder en ti para levantar muertos a la vida, Señor. Para cambiar vidas, para transformar personas, Señor. Quiero serlo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo, Señor. Quiero que la gente vea en mí una prueba irrefutable de que tú has resucitado, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Qué mejor día para haber hecho la oración. Todos los días son importantes, cualquiera, pero hoy que estamos recordando la obra redentora del Señor y su resurrección, ¿no? Donde Él venció a la muerte y por medio de esa victoria nos ha dado también a nosotros, nos ha hecho copartícipes de esa victoria. Así es que felicitarle a usted. Es un proceso que apenas arranca. Pero bueno, como todo proceso, hay que irlo llevando poco a poco, ¿no? Y si le podemos ayudar en ese proceso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Visite también en el Facebook, busque ahí Efesios 4:23. Busque Pastor Tibor Mesaros, busque Eber Molina, en YouTube, nuestro canal Efesios 4:23. Y si usted está en Costa Rica o fuera de Costa Rica, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. 105.9 de la FM, fuera del país, www.urbano106.com, ahí radio en vivo, ahí nos puede escuchar. El Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.